Luisito, ¿tú puedes hacer la solicitud de grabación? Ok, bueno compañeros, entonces siendo las 8:10 de la mañana, vamos a dar paso a esta reunión extraordinaria del Consejo Distrital de Danza. Pedimos el permiso de ustedes para que esta reunión sea grabada, entonces no sé si lo hacemos por votación o cada uno abre micrófono y dice si está de acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, como todos estamos de acuerdo, entonces Silvia, podemos empezar a grabar. Muchas gracias. Listo, ya está grabado. Listo, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer punto, que es la conclusión de la agenda participativa anual. Ya la maestra Sheila había colgado en el Drive como un formato, entonces maestra, no sé si nos lo puedes proyectar y que sea solamente como la votación para esos puntos, para avalar los puntos que vamos a tocar en la agenda participativa anual este año. ¿Les parece? De acuerdo. Listo, dame 5 segundos. Ya cargó, no se me confirman, por favor. ¿Sí ya lo ven? Está cargando. Para mí también está cargando. Igual aquí también lo que puedo hacer es compartirles el documento por el chat para que puedan acceder al documento, y si deben de cambiar algo, pues se cambia. O sea, ahí no. Sí, para que a todos mí tengamos te cuento que no me dejaba editar. A mí, yo pues lo revisé y todo, pero no tenía permiso ¿No para pudiste editar. editarlo? No. Claro. Mientras vamos revisando, voy a verificar que si tienes la autorización. Pero Aquí creo en que ustedes están viendo mi pantalla, sí. ¿cierto? Aquí en este creo que sí me deja, pero en el que me metí, en el que tú nos enviaste por correo, no, mentiras, no me deja escribir, solamente, efectivamente no tengo permiso para editar. ¿Cuál es tu correo? María.atuesta. No, es que perdóname, que creo que cuando nos compartieron esto no estabas incluida aquí. ¿Cómo es, verdad? Tranquila, María.atuesta. María.atuesta. Aquí ya te Atuesta, encontré, ya te lo comparto. Sí, no estabas como editora, entonces sí, no te dejaba. Listo, ya. Yo creo que ahí sí ya te deja. Sí, a ver, ya te digo. Espérate que me toca salir y volver a entrar. No, todavía no. Qué raro. Dame un segundito, verifico. Tú tranquila, igual. Igual creo que yo ya lo leí, vamos a comentarlo, ¿verdad? Sí, y pues de una vez, si los compañeros nos colaboran también y van incluyendo algunas cosas. Bueno, yo les cuento un poquito cómo fue la conformación del APA. Este fue un documento que me envió Joana. Ella digamos que nos dio el esqueleto. Lo que hicimos desde la gestión de la función pública fue incluirle algunos elementos para que los tengamos claros nosotros y quienes lean este documento también lo tengan claro. Nosotros, como consejo de este documento, tenemos 2 archivos, por así decirlo. Uno, que es el que estamos viendo, y otro en Excel, en donde solamente se ponen ya las actividades puntuales. Pero este es, digamos que todo el contexto, cuenta todo lo que nosotros podemos y desarrollamos y podemos desarrollar más bien como acción. Este es el más completo. El otro es un resumen de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Básicamente explicar que todas las actividades que nosotros planteemos dentro del Plan de Acción 2022 tienen que estar sujetos y tienen que responder a las funciones que se describen en el artículo 480, en el decreto 480 en su artículo 8, en donde especifican las funciones de los consejos en general. El objetivo anual
o sea, es de este año, fue el que nosotros comentamos en la sesión pasada, que fue fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana y gestionar el seguimiento y control de la función pública como con relación a la ANSA en Bogotá. Este es un objetivo general a partir del cual se desprenden varios objetivos específicos y del cual se supone, pues se desprenden las subacciones, ¿no? Más bien. Como que nos ayuden a responder este objetivo general que responda a estas funciones. Aquí se hace también una explicación general de qué son las líneas de trabajo. En este momento, como este es un APA para 2020-22, todas las líneas de trabajo, todas las líneas que habíamos mencionado en el 2020 y en el 2021, pues digamos que se transforman. Y se transforman de acuerdo a como nosotros hoy los establezcamos. Si decimos vamos a seguir trabajando por una u otra línea de trabajo, entonces lo hacemos. O definimos una nueva, ¿no? Entonces, digamos que este es el momento para o continuar la línea de gestión o continuar la línea de hobbies, etc. Aquí se describen también las funciones del consejo, tal cual como están en el decreto, con el ánimo de que pues lo tengamos aquí rápido como para poder ubicar las actividades que nosotros como consejo vayamos a desarrollar. Y en la parte, desde la página 2 y hasta la página 7 están pues las actividades o las propuestas que se proponen. Aquí estuve pues ya incluyendo una línea de las que veníamos como heredadas, pero esto, como les digo, puede cambiar de acuerdo a como nosotros lo convengamos. Cada numeral tiene una, tiene una opción de observaciones en donde podamos ponerle algunas cosas que consideremos importantes, y también tiene pues este formulario, o este formato más bien, en donde se explica la acción o la actividad que se va a hacer, el responsable o los responsables, las fechas tentativas de estas acciones, el producto que resulta de estas acciones, los requerimientos, o sea, lo que se necesitaría para hacer esas acciones, y a qué función del consejo responde. Entonces, aquí básicamente se pone solamente numeral, si no nos llenamos en un larguero de texto, considerando pues estas funciones que se describen acá con los numerales de la A a la F, ¿no? En este momento se plantearon las 4, digamos, líneas generales, y en la parte inferior se planteó como un ejercicio de propuesta de temas para las asambleas, con el fin de poder adelantar también ese ítem que nosotros teníamos como pendiente en las sesiones anteriores. Eso es lo que se hizo, ya digamos que fuimos adelantando algunas personas, pues quedó muy al pendiente. Luis, si quieres empezar a hacer la revisión, ya estaríamos como listos. Vale, Michaela, muchísimas gracias. No, antes que cualquier cosa, pues nuevamente felicitarte, Sheila. Yo siempre te he dicho, tú eres una super pila para todo este manejo. Me parece que la labor que haces en estos asuntos es tremendamente, o sea, nos deja siempre la vara muy alta. Una cosita que yo veo acá y que tampoco puedo escribir porque yo sí soy como una torta para esto, es como más una cosa que pienso yo y lo pongo aquí a disposición de los compañeros, y es que yo creo que las líneas de trabajo son componentes anexos del APA, y lo que debemos tener claro es cuáles van a ser nuestros objetivos del APA este año, y de acuerdo a estos objetivos, entonces ahí sí armar esas líneas de trabajo. Claro, hay un objetivo anual que tú no los explicas, pero creo que ese objetivo queda lejos porque, digamos, al leer ese objetivo, digamos, la parte de reactivación no se menciona en ese objetivo grande, pero abajo tenemos una línea que trabaja por reactivación, ¿sí? Entonces, no sé si más bien como para enriquecer el APA podemos trabajar en unos 3 o 4 objetivos más. De hecho, ya habíamos mencionado algunos de ellos la reunión pasada. Habíamos hablado de fortalecer la veeduría, que pues ese está también dentro de este objetivo grande,
habíamos hablado de ayudar a la reactivación asertiva del sector, de fomentar la participación activa y propositiva de los subsectores de la danza. Entonces creo que me faltaría es como de pronto unos objetivos más que nos lleven a esas líneas de trabajo. Es lo que pienso yo, no sé qué piensen compañeros, lo pongo sobre la mesa. Yo levanto la mano como en temas organizacionales. Bueno, no puedo estar revisando el APA y poniéndome en este formato, entonces voy a decir, levanto la mano aquí desde la conversación. Entonces, eso que tú mencionas, Luis, serían objetivos específicos, porque ya digamos que aterrizan ese gran objetivo que tenemos y permiten la inclusión de estas líneas de trabajo en estos objetivos específicos. Entonces, creo que serían esos. Y serían máximo 3, porque yo creo que más nos desbordamos también dentro de las actividades adicionales que hacemos, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, la propuesta sería como poder poner esos objetivos específicos y sí, yo creo que 3 están bien. Debajo del gran objetivo anual que tú pones, pues como para que nos quede claro realmente a qué vamos a llegar. Pues pienso yo, no sé qué piensen los demás compañeros. Bienvenidos, Rodrigo y maestra Yolanda. Es importante, creo que mencionarlos para que no tengamos como los inconvenientes en las asistencias. Buenos días y gracias. Buenos días, Sheila y compañeros, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Listo, entonces, Luis, si te parece, les damos la palabra a ellos para que, pues a todos los del consejo, para que den sus observaciones sobre lo que tú acabas de plantear. Sí, bueno, como para que entremos en contexto, la maestra Sheila nos hizo el favor de hacer todo esto del APA y nos da un objetivo grande. En la parte de arriba dice objetivo anual, fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana y gestionar el seguimiento y control de la función pública con relación a la danza en Bogotá. Yo tengo una observación acerca de esto y es que las líneas de trabajo son componentes anexos del APA y lo que debemos tener claro es realmente cuáles son los objetivos y de acuerdo a esos objetivos si armamos las líneas o encaminamos las líneas de trabajo. Entonces decía yo que nos faltaban como esos objetivos específicos de los cuales hablamos la reunión pasada y que queden ahí escritos dentro de nuestra APA para que las líneas de trabajo puedan responder a esos objetivos específicos. Entonces, pues la idea es saber si ustedes también piensan que podemos poner esos objetivos específicos ahí o lo dejamos solamente como lo propone la maestra Sheila, pero pues igual que esto sea en un consenso de todo el consejo. Entonces, tienen la palabra, compañeros. Yo le quería preguntar a Luis cómo se podría, o sea, cómo sería el proceso para fortalecer la reactivación de los subsectores. Maestra Yolanda, o sea, la idea, yo lo que pienso, primero es que planteemos los objetivos y después de los objetivos podemos plantear las acciones, ¿sí? O sea, como para no volvernos un 8 hablando de todo un poquito y que nos rinda. Entonces, en este momento, pues la idea es saber si podemos poner esos objetivos específicos. Ejemplo, fomentar la participación activa y propositiva de los subsectores de la danza, buscando una mejor asertividad camino hacia presentar bien el programa distrital de estímulos, qué sé yo, ¿sí? De acuerdo a este objetivo, más adelante podremos poner una acción que lleve a que nosotros podamos ayudar al sector a cumplir eso. Pero pues en este momento estamos es como en los objetivos y pienso que debemos definir como eso. Si lo dejamos así muy general como lo propone la maestra Sheila, o hacemos unos específicos. No, lo que es que como Chayla dice que son 3 para los específicos, entonces como tú dijiste 4, era para saber cómo se relacionaba el de reactivación con los subsectores, para que quedaran los 3. Era eso. Sí, yo digo es que, digamos, dentro del objetivo grande, pues yo no vi como que se mencionara la parte de reactivación.
pero pues es un trabajo que nos corresponde y que realmente debemos empezar a trabajar duro en ese sentido. Entonces, para mí faltaría, digamos, un objetivo específico que hable de la reactivación, como de fortalecer la reactivación económica para el ejercicio de la danza en las localidades o en la ciudad, qué sé yo. Sí, y de ahí, de acuerdo a ese objetivo específico, si más adelante hacemos un planteamiento donde vamos a indagar, digamos, cuál es el balance de efectividad que ha tenido, no sé, el sector de la danza en la reactivación económica después de la pandemia, puede ser, no sé, bueno, acá estoy como hablando no sé, sobre lo que se me viene a la cabeza. Pero pues lo importante es que en este momento, digamos que todos votemos si dejamos solamente el objetivo grande que propone la maestra Sheila o buscamos 3 específicos acorde a nuestra APA. Luis, tiene la mano levantada el maestro Felipe, luego Rodrigo y luego Ana Cecilia. Perdón, acá no veo las manitos. ¿Tú me puedes ayudar con esas manitos, mi Sheila? Qué pena que es que no las veo acá. Va primero Rodrigo. Vale, entonces en ese orden de ideas No, vamos. Luis, es que Ah, no hay ya las chance, vi. me toca ir de un lado a otro, Pero entonces yo te ayudo con eso. yo les escucho. Vale, Ana, muchas gracias. Entonces va el maestro Felipe, Rodrigo, la maestra Ana y... No, va primero Rodrigo, el maestro Felipe y luego yo. Vale, muchas gracias. Rodrigo, tienes la palabra. Gracias, compañero Luis. A mí me parece importante lo que ustedes están diciendo, dejar algo como claro. Y es que al sector de la danza y al sector cultural le interesa la reactivación económica porque eso depende en muchas bocas. Si nosotros pudiéramos de alguna forma enfocarnos en eso, de alguna forma a priori, sería muy bueno. Ya sea que en los objetivos específicos se nombre eso o en uno general. Entonces me gustaría que le prestáramos atención a eso porque el sector de la danza está necesitado. Gracias. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Entonces, en este orden de ideas sigue el maestro Felipe, ¿me dices, Anita? Sí. Maestro Gracias, buenos Felipe, días tienes de la palabra. nuevo. A ver, yo sí tengo como unas ciertas dudas con respecto a este tema de los objetivos específicos. Me parece a mí que es más bien ampliar un poco ese concepto de la participación ciudadana en ese objetivo general. Porque me parece que es algo muy ambiguo como se plantea y pues digamos nosotros más allá digamos de mano de la institucionalidad promover unos mecanismos y espacios de participación ciudadana, de socializar una información y facilitar pues que los agentes de la danza participen en tomas de decisiones, ¿sí? Den sus opiniones. No podemos nosotros meternos con acciones concretas sobre reactivación económica, sobre, bueno, una serie de situaciones, sobre temas de circulación, sobre temas pues que le competen a la institucionalidad. Nosotros, más allá de hacer una veeduría y de ser como ese puente de comunicación con el sector y de dinamizadores de esos procesos, me parece que meternos con unos objetivos específicos que hablen de reactivación económica, que hablen de, bueno, otros aspectos muy puntuales, es muy complejo, porque la verdad no contamos con las herramientas jurídicas para hacerlo. Y entonces perdónenme el término, nos engalletamos con un poco de propósitos, de objetivos específicos, que a la larga no vamos a poder cumplir. Uno, porque pues el periodo que tenemos ya es muy corto, y dos, porque no son nuestra competencia realmente. Es decir, nosotros no podemos incidir directamente en la reactivación económica. Nosotros lo que podemos hacer es facilitar, promover pues la participación de los distintos agentes y sectores pues para que presionen porque hayan unas políticas y unos procesos o acciones de reactivación económica del sector por parte en este caso, de la Gerencia de Danza y de Artes y de la Secretaría de Cultura, de Recreación y Deporte. Yo sí siento que eso nos empantana un poco, pues ya hay unas propuestas. Yo lo que sugiero es que ese objetivo general se
se amplíe un poco sobre qué es eso de promover la participación ciudadana y con qué mecanismos, pero ya ponernos, perdón, lo digo de nuevo, en unos objetivos específicos que tal vez se salen de nuestras manos es pues para mí, no sé, embromarnos en acciones o meternos en campos que no, con los cuales no tenemos potestad, pues porque son acciones directas que IDARTES debe establecer. Más bien propongámosles acciones desde el sector, recogiendo las inquietudes del sector y las propuestas del sector, propongámosle a IDARTES y a la gerencia de danza, pues que desarrolle unos programas, unas actividades, unos planes concretos para la reactivación económica del sector que vaya más allá de los estímulos, del portafolio distrital de estímulos. Listo, maestro. Entonces, según entiendo, lo que su merced dice es no poner objetivos específicos, sino ampliar un poquito más el objetivo general, con esas palabras, como usted dice, facilitar y promover el ejercicio de la reactivación, que sería lo único que nos falta como en ese objetivo grande. ¿Sí? ¿Le entendí bien, Que es maestro? ampliarlo, porque ¿qué es eso de la participación? ¿Cómo se genera esa participación? ¿Con qué mecanismos? Y pues ahí cuál es nuestra función en ese tema de promover la participación en el sector. Porque le reitero, es que meternos ya con temas de cómo vamos a hacer reactivación económica, eso no es competencia nuestra, eso le corresponde a la institucionalidad y está en la obligación de hacerlo. Nosotros podemos sugerir, podemos tomar opiniones del sector, ¿sí? Podemos de alguna manera movilizar acciones por parte del sector, propuestas por parte del sector, pero es a la institucionalidad a la que le corresponde generar acciones efectivas para la reactivación económica del sector. Muchas gracias por sus aportes, maestro. Maestra Ana, tienes la palabra. Vale, gracias. Pues a mí me parece que sí podríamos ajustar un poco el objetivo general, pero no me parece descabellado tener unos objetivos específicos que pudieran clarificar o desglosar un poco más y efectivamente, sí, dar una mayor claridad sobre lo que se dice en ese objetivo general. Estoy de acuerdo con el maestro Felipe que pues que no creo que sea como función tanto de nosotros fomentar y, perdón, que yo reviso cómo está escrito en este momento, fomentar y apoyar, pues apoyar tal vez sí, pero fomentar y apoyar creo que no son nuestras funciones directamente, pero sí es recoger esas voces, revisar, podríamos revisar cómo ha sido el impacto que ya han tenido las actividades para ver cómo se pueden mejorar, cosas así podríamos hacer y escuchar, digamos, efectivamente al sector y llevar esa voz de posibilidades para hacer actividades y evaluar las que ya se han hecho, pero no sería como tan directamente nuestra función fomentarlas, apoyarlas o hacerlas. Así que, Sheila y Rodrigo. Muchas gracias, maestra Ana. Maestra Chayla, tienes la palabra. Listo, gracias. Bueno, con respecto a lo que planteaba, también estoy de acuerdo con Ana y con el maestro Felipe, o sea, que nuestro alcance como consejo tiene unos límites y pues tenemos que ser conscientes de esos límites. Y en ese sentido, pues tenemos también unas posibilidades enormes desde las funciones que nosotros tenemos. Por eso las exponía al inicio, que es importante que lo revisen, cómo la reactivación se puede incluir dentro de esas funciones para que no sobrepasemos nuestros alcances y también nuestros esfuerzos. Eso por un lado. Por otro lado, considero que es importante, obviamente, ampliar un poquito más este objetivo anual. Ustedes tienen acceso al documento, pueden ayudarnos a redactar, ¿cierto? A complementar esa redacción, pero también me parece súper importante tener en cuenta este tema de los objetivos específicos, porque aterrizan el desarrollo del objetivo anual. Yo no sé si en este momento están viendo lo que estoy presentando, que es el plan de acción, y de hecho, mientras que los escuchaba pues en sus intervenciones, yo fui montando 3 proyectos que, digamos, vinculan
3 horizontes que ya se han, digamos, expuesto bastante aquí en la sesión. Por un lado, realizar acciones que permitan mejorar y fortalecer la participación política del sector de la danza en la ciudad. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, ya con las acciones que más adelante se muestran. Generar acciones de seguimiento y control de la implementación y desarrollo de la política pública, planes, programas, proyectos y actividades. Pues obviamente todo tiene que ver con las entidades públicas. Y el tercero, abrir espacios de diálogo que permitan proponer acciones que posibiliten la reactivación económica del sector de la danza. Desde ahí pueden salir propuestas interesantes que se presenten recogiendo muchas de las acciones de la comunidad de la danza recogidas desde el Consejo y propuestas a las instituciones públicas que tendrían en ese sentido que dar cuenta pues de cómo se implementan, si se pueden implementar y si no se implementan, ¿por qué no se implementaron? ¿No? Es básicamente eso. Muchas gracias, maestra Sheila. Entonces, en esta ronda le vamos a dar la palabra al maestro Rodrigo y ponemos esos 3 objetivos a valoración que creo que están muy acertados. Maestro Rodrigo, ¿tienes la palabra? Gracias, buenos días. Qué pena, se me cortó la llamada ahorita. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, maestro. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, estaban hablando de que nuestra alcaldesa, cuando era ministra de Cultura, ya había tenido un escrito con respecto a eso de que la cultura tenía unos rublos. Yo digo, bueno, nosotros si no solamente somos agentes que opinan y que se... Chicos, no sé si soy yo o somos todos, pero yo no he escuchado nada de Rodrigo. Sí, estás como cortado, Suena como que como- vamos a veces y se corta. ¿Allí me escuchan? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Sí, mejor? Ok, bueno. Entonces les estaba contando, güey. En las reuniones anteriores había una persona que intervenía y decía que nuestra ministra de Cultura, cuando ahora alcaldesa, ya tenía algunos escritos con respecto a que la cultura tenía unos rublos. Yo digo, bueno, ¿por qué no tratamos de nosotros, siendo un grupo consultivo, un grupo que se reúne con el sector de la danza y habla de estos temas, decirles, bueno, si esos escritos ya están, ¿por qué no sencillamente los ejecutan? Si ya hay políticas públicas hechas para la danza y para la cultura, sería bueno que las ejecutaran. Yo creo que rebuscar por ahí entre lo que ya está escrito, diría la maestra Betsabe, para que nosotros podamos de alguna forma recordarle a las personas que realmente tienen el poder de mover los rublos para que haya una reactivación económica en el sector de la danza. Entonces, me parece importante que volviéramos a esos documentos. No sé si por acá los tenemos o estamos en el Drive, pero en algunas 2-3 reuniones hacia atrás hablo de eso. Y me parece importante que si hablemos de la reactivación económica en la danza, que aunque muy bien, no es nuestra competencia como es el maestro, pues podríamos recordar, ¿no?, que eso ya está escrito. Gracias, maestro. ¿Alguien más tiene la manito levantada? No veo aquí. Es que estoy conectado desde el celular, No, pero creo que no. no, por ahora no hay nadie más con la mano abierta. Ok. Bueno, entonces yo creo que pongámoslo a votación. La maestra Sheila ya muy amablemente nos puso 3 objetivos que nos los leyó y creo que están claros. Los voy a volver a mencionar y pues votamos si estamos de acuerdo o no, o si queremos incluir o si dejamos uno solo grande. Y los objetivos específicos son realizar acciones que permitan mejorar y fortalecer la participación política del sector de la danza en la ciudad. Segundo, generar acciones de seguimiento y control de la implementación y desarrollo de la política pública, planes, programas, proyectos y actividades. Y el tercero,
a abrir espacios de diálogo que permita proponer acciones que posibiliten la reactivación económica del sector de la danza. Entonces, la propuesta es, si estamos de acuerdo, escribimos en el chat de acuerdo, como para tener la votación registrada, y si no, entonces hacemos una nueva propuesta. Yo estoy de acuerdo, Lucho. Podemos dejarlo registrado en el chat de la reunión para que los votos queden registrados. En este momento están 1, 2, 3 votos registrados. 4 votos registrados. No tengo cómo votar, voy conduciendo. Ok, ese lo podemos contar, Silvia, sin problema. Sí, yo lo pongo acá, pongo como Sí. Rodrigo votó. Sí, puedes con. Gracias. Voto de acuerdo. Ahí está el voto de Rodrigo, entonces voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo una ¿Cuántos duda. somos? Tengo una... Señor. Hay algo que me genera como un poco de ruido y es el tema de participación política y ¿por qué no participación ciudadana? Es decir, que es mucho más amplio, ¿no? Y que es el concepto pues, que realmente se maneja, participación ciudadana en cultura. Porque no sé, me genera un poco de ruido esa palabra política, participación política. Bueno, maestro, el tema de la participación política es porque este es un espacio, es un espacio político, pero pues sí, se puede cambiar. No hay Realmente problema. es un espacio de participación ciudadana, lo que nosotros hacemos en cultura. Ya digamos, los temas de participación política, pues tendrían que ver con otras acciones, creo yo, ¿no? Yo hago una propuesta ahí en eso que menciona el maestro Felipe, y es ¿por qué no dejamos participación política ciudadana? Porque como lo dice la maestra Ciudadana Che, y política, entonces. exactamente, esto es un espacio de una u otra forma político. Sí, lo que pasa es que la Es que es un participación espacio ciudadana, político. bueno, yo lo digo porque es el término pues, que se utiliza en el argot de cultura, ¿no? Y de los demás aspectos de la vida social y política, la participación ciudadana, de la vida social, política y cultural de una comunidad es el concepto universal, es participación ciudadana, que abarca no solo lo político, sino pues otras instancias que van más allá digamos, del tema de la política. Y que en este caso pues tienen que ver con la cultura, con todo lo que enmarca nuestro quehacer como agentes de la danza. Creo yo el término participación ciudadana es mucho más amplio, entonces no sé, me parece que... Pero no es muy amplio, maestro, o sea, porque participación ciudadana implica en los estímulos, implica en todas Claro, las acciones que hacemos. Y este espacio es específicamente este, pero bueno, no sé, ese ya es creo que esa es una conversación en otro momento. Yo sí difiero totalmente de que esto sea un espacio político, esto es un espacio de participación ciudadana, es decir, que pues haya digamos, una concepción de lo político sobre la cultura, obviamente sí, porque pues están mediando una serie de elementos que tienen que ver con las mismas acciones que realiza el Estado, con las mismas... en este caso elección de consejeros y esos mecanismos pues de representatividad y bueno, otros espacios que tienen que ver con la inversión que realiza el Estado y con las actividades que desarrolla el sector, pero realmente el concepto que se maneja a nivel general de participación ciudadana en cultura, en este caso pues en arte, cultura y patrimonio. Ok, compañero. Dentro de eso está inmerso obviamente el tema político, claro, pero es decir, que esa participación ciudadana tiene un componente político, obviamente, claro está, pero el concepto universal es participación ciudadana. Llámese en cultura, en educación, en lo que sea, pero es participación ciudadana. Listo, compañeros. Entonces, pues ya escuchamos
las dos caras de la moneda. Yo propongo que lo pongamos también a votación. Si ese objetivo específico quedaría realizar acciones que permitan mejorar y fortalecer la participación ciudadana y política del sector de la danza en la ciudad, si dejamos solamente fortalecer la participación ciudadana o si dejamos solamente fortalecer la participación política. Entonces, si queremos Perdón, fortalecer la participación... la maestra, discúlpame Luis, es que la maestra Yolanda levantó la mano hace un ratico, ya. Ay, Vale, perdón. maestra, qué pena, es que no, No, no. Yo también estoy desde el celular y no me queda imposible. Maestra Yolanda, tiene la palabra. Gracias, sí, totalmente de acuerdo con el maestro Felipe, participación ciudadana, el término. Y yo tengo una dudita. Resulta que estamos hablando un poco de la reactivación económica. Si nosotros sabemos en este momento, IDARTES y las alcaldías locales están haciendo el ejercicio de la reactivación en las localidades, ¿sí? Y muchísimos grupos de danza, afortunadamente, están desarrollando su reactivación económica con respecto a su proceso. Entonces yo quisiera saber cómo ingerimos nosotros ahí o qué podríamos hacer nosotros como consejo con respecto a ese objetivo que se está planteando, ¿sí? Entonces era eso, esa es mi duda. Gracias. Ok, maestra, muchas gracias. Entonces, bueno, son como dos preguntas. Primero, pues su merced está de acuerdo con lo que plantea el maestro Felipe, entonces vuelvo a poner a colación lo que yo decía. Pongámoslo a votación. Los que pensemos que debemos realizar acciones que permitan mejorar y fortalecer la participación ciudadana y política, votamos con el número 1. Los que pensemos que solamente vamos a fortalecer la participación ciudadana, marcamos 2. Y los que pensemos que vamos a realizar solamente acciones que permitan fortalecer la participación política, marcamos 3. ¿Sí? Entonces, compañeros, votamos 1, 2 o 3 según lo pensemos y llegamos a un acuerdo y ya vamos con la otra pregunta que hizo la maestra Yolanda. Perdón, me meto, Luis, yo creo que la segunda pregunta de la maestra Yolanda se responde es con el listado de las acciones, Con las porque ahí es acciones, mucho sí. más concreto, sí, es mucho más concreto ya lo que se haría. Totalmente de acuerdo contigo, maestra. Entonces, bueno, Somos, vamos a la votación. Silvia pregunta, ¿cuántos somos del consejo? Estamos 8. ¿No es cierto, Silvi? Entonces son 8 votos. Sí, Están 8 para votar y hay 6 votos. Ok, vamos ¿faltarían empatados, estoy quién? viendo. Sí, van O 3 sea, y 3. faltamos 2 por votar. Falta el maestro Rodrigo y maestro Felipe. Estamos votando. ¿Cómo son las opciones? Perdón, es que me salí un poco del... Maestro, Estaba mirando el instrumento este que tiene la guía para la participación ciudadana del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, que esto es un documento viejísimo, pero no sé si eso estará vigente todavía. Bueno, y donde se habla precisamente de esto, ¿no? Creo que eso lo pidió el Ministerio de Cultura. Bueno, habría que revisar. Que el concepto de participación ciudadana pues es el que abarca todo, tanto lo político, ¿sí? Como pues lo cultural. Entonces, ¿cómo es la votación? Que quedé un poco perdido. maestro Felipe, si su merced está de acuerdo que el objetivo específico que de realizar acciones que permitan mejorar y fortalecer la participación ciudadana y política del sector de la danza en la ciudad, marca 1. Si solamente está de acuerdo con que el objetivo específico quede con mejorar y fortalecer la participación ciudadana, marca 2. Si está de acuerdo con realizar acción que permita mejorar y fortalecer la participación política del sector, marca 3. Entonces su merced escoge si 1, 2 o 3. Ah, listo. Ya, gracias. Listo, ¿quién más nos faltaría por votar? Rodrigo. Me parece que Rodrigo, sí. Sí,
Rodrigo. Maestro Rodrigo. ¿Uno? ¿Con cuáles? No le entendí. Creo que dijo uno. Maestro Rodrigo, ¿nos puedes volver a indicar, porfa? Uno. Estamos empatados. Sí, estarían empatados. Bueno, ¿y ahí qué? El desempate. Solamente hay dos opciones, entonces. Pues lo podemos dejar amplio, es decir, grande, solamente participación ciudadana. Y ya, pues incluye, Sí, de acuerdo. se sobreentiende que está incluido lo político. ¿No? Listo, compañeros. Entonces, pues si nadie más tiene que decir, entonces lo dejamos así y avanzamos en las acciones, ¿les parece? De las líneas de trabajo. Listo, quedó así. Siguiente punto. Ok, el siguiente son las acciones y las líneas de trabajo. Entonces, no sé si lo quieres leer o cómo lo hacemos, Micheira. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ok, entonces Señorita yo voy a Muñoz. empezar a leer, voy a ir ubicando cada una de las... Perdóname, perdón. No se está viendo, o sea, Señor. estás presentando, pero no se está viendo ningún documento. O bueno, yo no lo veo, no sé si alguien. Sí, yo tampoco, solamente veo el perrito en todo momento. Ay, qué raro. Pero me dejo de compartir y vuelvo a compartir porque desde hace rato estoy compartiendo, pero no sé ni qué. Perdónenme. Solo se ve el bebecito. Me avisan. Listo, Micheira, ahí. Listo. Ok, gracias. Entonces, lo que voy a hacer es ir leyendo algunas líneas que se adecúan, digamos, a lo que estábamos planteando como objetivos específicos. Y creo que hay una línea que no se adecúa y pues miramos a ver si se adecúa, si abrimos otro objetivo o si los eliminamos los planteamientos de esa línea. Bueno, la línea de la función pública describe dos tipos de acciones. La primera es la 5 o mantener el desarrollo de las 5 sesiones de mediaciones para la danza. Es el espacio que se creó el año pasado, que tiene que ver con los siguientes temas. Por un lado, convocatorias públicas distritales a propósito de la recién lanzamiento de las convocatorias de estímulos del distrito. El segundo tema sería que es participar, a partir del cual se invitarían algunas personas pues para abordar estos temas, que son las políticas públicas en general, ¿no? Como para que quienes estén en el sector de la danza también se vayan enterando de estos temas. Elección del Consejo Distrital de Danza 2023-2026. Esto considerando un poco que el sistema de participación hizo o está haciendo más bien unas modificaciones al decreto 480 y va a generar digamos, un mecanismo, un documento, creo que es una resolución que va a salir con respecto a las elecciones de este año que vinculan a los nuevos consejeros para el próximo periodo. Ellos inician su periodo en el 2023. Entonces, nos parecía importante tener aquí un espacio de conversación sobre eso, muy abierto pues al sector de la danza, desde la lógica de mediaciones para la danza. Y el último serían presupuestos participativos, un ejercicio que se inició el año pasado de manera virtual, pero que consideramos que también se podría seguir motivando para que este ejercicio no quede solo suelto, sino que tenga como un ejercicio de continuidad.
y así se genere de pronto algún interés de la comunidad o los que ya están interesados pues sepan cómo desarrollar mejor sus propuestas para este tipo de espacios y bajo qué condiciones se plantean este tipo de espacios, ¿no? Y este tipo de presupuestos. Esto se ajusta al tema o al objetivo de generar estas acciones que permitan mejorar y fortalecer la participación ciudadana del sector de la danza en la ciudad, porque todos estos temas están dirigidos a la comunidad de la danza. Si bien son temas transversales de toda la sociedad, es distinto a que le hablen a toda la sociedad en general, a que le hablen directamente y con el lenguaje que lo entienda el sector de la danza. Eso es básicamente el objetivo de esta línea. ¿Quiénes estaríamos involucrados en esta línea? Pues Leonard y yo. Si alguien más quiere hacer parte del equipo para poderlo hacer, bienvenido. Y bueno, esa sería como una primera acción. La segunda acción sería realizar una guía sobre el ejercicio de participación, algo así como un ejercicio de memoria, como un documento de memoria de cómo nosotros hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Cómo se nos ocurrió abrir mediaciones, qué procesos hicimos como un ejercicio de repositorio de gestión del conocimiento del consejo, con el ánimo de que el próximo consejo por lo menos tenga herramientas básicas o iniciales para que pueda iniciar sus acciones y no entre como con, perdónenme la expresión, con los calzones abajo y no sepan qué hacer, ¿no? Esto básicamente. Esto también responde bueno, por un lado responde aquí al final, dice a los objetivos primero y segundo, y en nuestro caso de los objetivos específicos, pues obviamente realizar las acciones para mejorar y fortalecer la participación. Es básicamente eso, y también a generar el seguimiento y control, porque pues de acuerdo a cómo nosotros hemos hecho los derechos de petición, cómo hemos hecho el seguimiento y demás, pues les ayuda a las personas a hacer este ejercicio de seguimiento y control de la implementación de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades del sector de la danza. Aquí hay otra línea que se llama caracterización y memoria, es un ejercicio de investigación. Esta es por un lado se presenta una sistematización de las convocatorias públicas en los últimos 5 años que permita justificar los cambios de los presupuestos y en las convocatorias. Se propuso, ahí está Ana Vargas, Sheila y ahí creo que Edgar también se vinculó a esta propuesta. La fecha tentativa, bueno, aquí lo pueden describir todos. Básicamente esta propuesta lo que tiene o tiene la intención es de generar un documento diagnóstico que permita o que le permita al Consejo analizar todas las propuestas y no solamente que se desarrolle en un año como como el ejercicio que habíamos hecho, sino que tengamos como el panorama de los últimos 5 años y sobre ese panorama pues generar algunas observaciones, propuestas que mejoren ese panorama para las próximas convocatorias. Esto se plantea, se plantea Ana Vargas como representante pues de la mesa de universidades, ¿no? Porque pues esto no lo podríamos hacer solo 3 personas o 4 o 5 las personas del consejo, sino que tendría que tener una articulación con los estudiantes que quieran vincularse a este proceso. ¿Esto a qué responde? Pues también al ejercicio mismo del punto número 1 de mejorar y fortalecer la participación y el seguimiento y control, porque sin información no se pueden plantear propuestas o iniciativas al respecto. Aquí se planteó también cartografía local de la danza para la caracterización de agentes, prácticas, espacios, actividades, procesos institucionales. Se aplicó una prueba piloto con 3 localidades y se está realizando la sistematización y análisis de la información recogida a partir de marzo del 2022. Se espera aplicar la encuesta a las demás localidades del distrito. Bueno, esto es un ejercicio de recopilación de información, básicamente como una caracterización tipo, podría decir, diagnóstico general. Aquí se vincula el maestro Felipe, dice que vincula a la mesa de universidades, la gerencia de danza y también estaría el maestro Edgar Laiseca. ¿Esto qué respondería? Dice que la función B, establecer mecanismos de comunicación, información y construcción de conocimientos. Y la E, que dice priorizar las líneas estratégicas de inversión. No sabría, tal vez también que permita fortalecer y dentro de los objetivos específicos estaría con
generar acciones para el seguimiento y control de la implementación, ¿no?, del desarrollo público. Podría vincularse como a ese objetivo, creo yo. Aquí lo estoy planteando escuetamente. Luego aparece un ejercicio de reactivación económica. Aquí dice fomentar y apoyar actividades que se están desarrollando por academias, grupos de danza y demás agentes del sector. El cómo se fomenta. O sea, aquí este objetivo que está montado acá, este objetivo es un objetivo muy amplio, pero no me describe la acción específica. Entonces, le agradecería mucho quien lo propuso, pues que lo exponga, porque tendría que ser una acción específica que responda a las actividades y a los objetivos que montamos. Luis, no sé si quieras que le demos paso a la persona que lo propuso, o termino y luego la persona lo expone. Sí, Michelle, yo creería que mejor terminamos como todo el proceso y vamos cogiendo punto por punto y entre todos vamos aportando o vamos votando si queda tal cual como está escrito. Listo. Bueno, desde la línea transversal, en esta línea transversal se expone entonces la realización de sesiones de interlocución de los consejos con los representantes de manera individual, a modo de sesiones ampliadas del consejo sobre temas transversales al sector de la danza. Esto recogiendo un poco lo que se ha venido haciendo alrededor de las mesas sectoriales. Ya tendríamos un primer momento, o sea, digamos que un tema muy, muy importante que sería el que se menciona en el tercer objetivo, que abrir espacios de diálogo que permitan promover o proponer acciones que posibiliten la reactivación económica. Desde estos espacios se podrían recoger esas ideas y desde el Consejo organizarlas para plantear como propuestas muy concretas. Esto también un poco respondiendo a la tarea que tenemos, que algunos hicimos, que algunos no hicimos, el año pasado, de encontrarnos con nuestras representaciones. Es muy importante, bueno, y esto lo pongo entre paréntesis como opinión personal, muy importante que si estamos representando un sector, pues que los convoquemos y hablemos con ellos, porque si no nos encontramos a quienes representamos en este espacio. Cierro paréntesis. El segundo dice desarrollar 2 encuentros de investigación, danza y economía. ¿Cuáles son los componentes que caracterizan la danza como actividad económica? Beca de investigación, danza. Creo que estos 2 se pueden ampliar más, es decir, la beca de investigación no necesariamente se tiene que abrir desde desde una actividad específica, sino abierta, es decir, de todas las actividades. Creo que este sería un esfuerzo conjunto con la primera acción que se planteaba anteriormente, que dice convocatorias públicas distritales, porque creo que todo el sector no debe focalizarse solamente en el tema de la investigación, sino pues que conozcan todas las ofertas que hay en el sector. Y estos encuentros pues se relacionan también con estas sesiones que pueden articularse, veo yo así como en términos generales. Luego viene acompañar y liderar los espacios que se abren como interlocución de sectores específicos y la entidad pública. Estos son los espacios que ya se crearon, como la mesa de adulto mayor, que es como el espacio que se abrió con nuestro acompañamiento, y también la mesa de universidades. Es importante volver a mencionar y dejarlo claro, y es que la mesa de universidades es un espacio coyuntural del Consejo, acompañado pues en este caso por Ana Vargas, como consejera, pero creo que es importante que se mencione muy bien allí dentro de nuestras actas, porque en las otras no quedó muy claro. Dice, realizar seguimiento de las acciones, derechos de petición y demás recursos instaurados a nombre del Consejo, así como el cumplimiento de las acciones concertadas con la gerencia de danza. Este es un ejercicio de seguimiento y control de las acciones, pues que es como una tarea y dependerá también de los temas, creo yo, que cada uno exponga, ¿no? O que quiera profundizar en el tema de reactivación, pues este punto estaría muy inclinado al tercer objetivo o al segundo objetivo de seguimiento y control de las acciones de las entidades públicas. Luego sigue concretar con la gerencia de danza la proyección de las líneas estratégicas de inversión establecidas por la Administración Distrital para 2023.
un espacio que también es como de acompañamiento, de participación política, o sea, el primer objetivo general, el segundo objetivo de seguimiento y control, que permita la presentación de una propuesta, o más bien, que permita que la experiencia tenga una propuesta acompañada por el Consejo y que pueda fortalecer mucho más esa presentación ante pues, las otras entidades públicas. Luego sigue realizar empalme entre consejeros salientes y entrantes, un tema muy importante y que de alguna manera también se amalgama con lo que plantean desde el sistema distrital de participación en una conversación que se sostuvo con Ismael, con el señor Ismael, bueno, del sistema de participación, que comenta que sí debe haber una articulación entre los consejeros que estamos actualmente y los que van a entrar en un ejercicio mucho más estructurado, ¿no? Para eso, pues, están nuestros informes de gestión y además, pues, una conversación muy directa de cómo nosotros hemos desarrollado lo que hacemos con los demás. Particularmente, y también lo pongo entre comillas, me parece súper importante esto, me hubiera encantado conocer a quien me precedió y que me contara qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo y qué fue lo que logró y lo que no logró, porque eso pues disminuye mucho el tema de patinar de los nuevos consejeros. También se presentan propuestas para la asamblea. La propuesta número 1, ya creo que se había hablado, dice plan de acción de Consejo 2022, plan de acción de la Gerencia 2022 y conversatorio políticas públicas para la danza. Fue un tema que se había mencionado en la sesión anterior. Luego dice asamblea 2, avances del Plan Nacional de Danza y sistema de participación de elecciones 2023-2026. Creo que ese sería un espacio para poder compartir esta información, si es que ya digamos, estuviera lista. Y la asamblea, o los temas de la asamblea 3 sería informe de la gerencia de danza, informe del Consejo Distrital de Danza, informe consejeros locales de danza. Particularmente vinculé este último porque me parece importante que el Consejo abra el espacio para que los consejeros locales también expongan lo que lograron, lo que no lograron, y que los que vayan a entrar pues tengan algún tipo de base, por lo menos algún conocimiento, y que de alguna manera también el resto del sector de la danza, desde las diferentes localidades, pues sepa que hay estos espacios de interlocución con ellos, ¿no? Que no solamente busquen al Consejo Distrital de Danza, sino también a sus consejeros locales, y que los consejeros locales también sientan que el Consejo Distrital de Danza tiene un espacio para abrirles el micrófono y presentarse ante la comunidad en general como tal, como consejeros y como representantes de su sector. Esto es como el tema, la agenda es una agenda bastante amplia. Creo que tendríamos como que ponernos en la tarea de mencionarnos aquí quiénes se vinculan a qué y en dónde, y pues revisar qué queda y qué no queda. Pues ya, ahí quedó, Luis. Muchísimas gracias, maestra Sheila, muy amable. Bueno, entonces vamos a coger nuestro primer punto en la línea de gestión de la función pública. Y bueno, yo creo que hagamos... Dime. Un segundo, es que el maestro Felipe está levantando la mano desde hace un ratico, entonces no sé si quiere intervenir antes de continuar la revisión punto por punto. Gracias, Silvia, muy amable. Maestro Felipe, tiene la palabra. Quisiera hacer una aclaración con respecto a lo de los encuentros de investigación, porque bueno, nosotros tenemos unas funciones como representantes de un sector, y pues los dos encuentros que se plantean pues es dando continuidad a esos encuentros que ya se han realizado. El año pasado se realizaron 2 y pues este año la idea es hacer los 2 últimos. Y específicamente con el tema del portafolio de la beca de investigación en danza, es porque sí es necesario abrir una línea, ya sea dentro de que se vincule con lo del portafolio, con la mirada general que se quiera hacer al portafolio, se trabaje en este caso, y es la propuesta, una mirada a cómo se está concibiendo la investigación en la danza desde la institucionalidad.
porque pues hay, así como ha habido una serie de fortalezas, digamos, y este premio, este espacio ha ido creciendo, todavía sigue siendo muy aleatorio en el sentido de que cada año cambia la concepción, ¿sí? Cambian los, digamos, el formato de la convocatoria, y no existe realmente un estado del arte de esas publicaciones, de esas investigaciones, ni un análisis del impacto que eso ha tenido sobre el desarrollo del sector, sobre los demás ámbitos del sector. Porque es que yo sí le tengo una crítica no solo a IDARTE, sino al Ministerio de Cultura, y es que los recursos para investigación son mínimos cuando la investigación es algo transversal y es algo que debe permear pues todas las demás actividades, la memoria, la sistematización, el registro, las cartografías, y es algo que se ha descuidado siempre. Entonces, ese análisis tiene que ser muy preciso y muy conciso, y eso es lo que se propone ahí en la beca de investigación. Por eso se toma una actividad concreta dentro de esa línea de investigación, dentro de esa parte de representatividad del sector de los investigadores, porque es también para pues lograr hacer un encuentro con algunos ganadores de estas becas y que han tenido publicaciones, y pues que se haga una mirada general de, bueno, ese panorama y qué tanto eso le ha aportado, qué tanto le está aportando la investigación al desarrollo del sector, qué tanto impacta esa investigación en los procesos, en las actividades del sector. Es por eso que está pensado como esos dos encuentros parte de esas actividades que se vienen desarrollando en la línea de representación de investigadores. Maestro Felipe, muchas gracias por la aclaración. Igual les recuerdo que la idea es que cojamos punto por punto, entonces no nos saltemos, cojamos punto por punto y vamos aportando y vamos también haciendo la votación para que el punto pueda quedar reportado dentro de nuestra agenda. Maestra Sheila, levantas la mano, ¿tienes algo que decir? Sí, es para que lo tengamos en cuenta y para que lo consideremos. Por un lado, son las acciones que como consejo atravesamos transversalmente todos los géneros y roles de las artes. Es decir, son actividades generales, no solamente de cada una de nuestras representaciones. En ese sentido, tendríamos por un lado o generar un APA que especifique cada una de las actividades que cada uno de nosotros vamos a hacer por nuestros sectores, incluirlo acá, o solo dejar acá lo que como consejo y de manera transversal a todas las áreas vamos a hacer, porque obviamente tenemos dos tareas como consejeros. Por un lado, el trabajo general macro, y por otro lado, el trabajo con nuestras representaciones. Entonces, creo que eso es importante que lo consideremos. Muchas gracias, maestra Sheila. Bueno, seguido con lo que nos concierne en este momento, que es la reunión macro de nuestra APA, vamos con las acciones que propone la línea de gestión de la función pública. Vamos a volver a nombrarlas. Si algún compañero cree que podemos aportar algo más a lo que ya está escrito, levantamos la mano y lo decimos. Y si no, entra a votación. Entonces dice, realizar 5 sesiones de mediaciones, convocatorias públicas distritales, qué es participar, qué son las políticas públicas, elecciones del Consejo Distrital de Danza 2023-2026 y presupuestos participativos. Ya que tengo la palabra, a mí sí me gustaría en esta parte de presupuestos participativos que se ampliara un poco como no sé, la propuesta que sea como facilitar la participación activa, informada y propositivo del sector de la danza en los presupuestos participativos. Esto pues para las diferentes localidades, entendiendo que el año pasado dentro de los presupuestos participativos, yo que estoy muy relacionado con los consejeros locales, danza solamente consiguió, digamos que buenos cupos en 4 localidades de las 20. Entonces eso pues quiere decir que participamos, pero no participamos asertivamente. Y esto lo podríamos lograr con una buena pedagogía que permita al sector artístico conocer los procesos de elegibilidad y viabilidad que se tienen dentro de este mismo ejercicio. Entonces,
creería que desde mediaciones podríamos buscar una pedagogía que articule a la Secretaría de Gobierno, al IDEPAC y pues a la Oficina de Planeación para que nos digan y nos cuenten bien cómo debemos presentar esos proyectos. Y me gustaría también vincularme a esta línea, maestra Sheila. Muchas gracias. Queda el micrófono abierto para que el maestro que quiera participar lo pueda hacer. Gracias, Luis. Yo entonces voy a incluirte aquí, voy a ponerle Luis. Y aquí, con respecto a lo que tú mencionas, sí, esa es como la intención, de que sea un ejercicio pedagógico desde nosotros, para nosotros, un poco desde nuestro lenguaje, porque es muy claro que el sector de la danza, pues si le hablan de temas y de terminologías jurídicas y temas muy complejos, pues no lo vamos a entender porque no todo el mundo estamos vinculados a estos temas. Pero sí queremos como aterrizar un poco más y pues bienvenida a tu ayuda. ¿Alguien más? Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga algo que referir en este punto? Listo. Si quieres ponemos entonces vamos a votación. Sí, exacto. Listo. Entonces, compañeros consejeros, si estamos de acuerdo, colocamos, escribimos en el chat de esta llamada de acuerdo. ¿Cuántos somos en este momento? Creo que estamos 7. 6, veo. 6. Ok, bueno. Entonces adelantemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 votaciones. Sí. 5 Es decir, no está ni Rodrigo ni Ana. Ok. Ya estamos los 6 de 6, entonces ya está listo. Listo. Se aprueba por unanimidad el primer punto de la línea. Muchas gracias, El maestra. siguiente. Chicos, Vamos con el siguiente. chicos, una pregunta, qué pena interrumpir. Dale, ¿Sí maestro. me escuchan? Sí, señor. ¿Y si podemos seguir votando, o sea, sin las personas que se fueron? Con mayoría simple, querido Edgar. ¿Sí? Estamos la mayoría simple, sí. Ah, bueno. Bueno. Nuestro siguiente punto dice, realizar una guía sobre el ejercicio de participación, dar cuenta del paso a paso de las actividades del Consejo, del cómo se hacen las gestiones de comunicación, derechos de petición, etcétera. Esto a cargo de la maestra Sheila y el maestro Leonard. ¿Alguien más quiere hacer parte de este grupo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, si alguien quiere hacer parte de este grupo, levante la mano para incluirlo, y si no, entonces escribimos en el chat si estamos de acuerdo o no. Perdón, es que aquí pues ya fueron escribiendo, pero no sé en dónde empieza el uno y dónde termina en la otra votación. Empecé yo de primeras, creo, en esta segunda. Y el maestro Felipe había votado de últimas en la anterior. O sea, si te devuelves, ahí se ven. Ya, ahí están las 6. Habías comenzado tú la vez pasada y ahí están los 6. Y en esta arranqué yo. Listo, aquí también están ya las 6. Ya están las 6, exacto. Ya se aprueba este otro punto. Pasamos al siguiente. Ok, maestra.
Entonces, el segundo es caracterización y memoria. Acá sí vamos al proceso de investigación. Entonces, el primero nos dice, sistematización de las convocatorias públicas en los últimos 5 años que permita justificar los cambios en los presupuestos y en las convocatorias. Responsables, la maestra Ana Vargas, Sheila Yuribica y el maestro Edgar Leiseca. ¿Algún compañero más quiere acompañar este proceso? Si quiere acompañar el proceso, por favor, levante la mano. Y si no, escribimos si estamos de acuerdo o no. Maestra Paula, ¿tienes la palabra? Sí. Yo acabo de levantar la mano, es simplemente para observar que creo que es bueno como en la enunciación, como no sé si van a mirar todas las convocatorias, si van a mirar también los apoyos concertados de la Secretaría de Cultura, si van, o si son solamente las de IDARTES, si se van a mirar solo las distritales o también las nacionales. Ahí me quedó como esa duda cuando leo el enunciado. Muchas gracias, maestra. Gran aporte, sí. Esto nos Sí, no, centra más. ahí te respondo. Esta se hizo una propuesta pensando en las convocatorias públicas distritales, temas de estímulos y de concertación del distrito, porque pues nos compete dentro del consejo el tema del distrito y esta es información que obviamente le va a quedar pues al consejo que sigue. Entonces creo que era eso, pero ya lo acoto en el documento. Listo, maestra. sí, creo que no, entonces está bien, como la sistematización de las convocatorias públicas, sí, a nivel distrital y sí, entrarían los apoyos concertados, o sea, las de la Secretaría de Cultura y las de IDARTES, pero no entrarían, entiendo yo, las locales, ¿no es cierto? O sea, las de cada alcaldía local, por ejemplo, es cultura local. Exacto, no Okay. entrarían esas porque eso sería, digamos, que un ejercicio de las localidades en todo caso. Listo. En este caso tendríamos que ver el panorama distrital. Listo. Ok, entonces, compañeros, entramos a votación si estamos de acuerdo en que este punto se lleve a cabo por parte del Consejo. Los que estamos de acuerdo, escribimos de acuerdo, si no, pues lo ponemos en el chat. Falta creo que el voto de la maestra Yolanda, si no estoy mal. Ya, espera un momentico, que es que me ingresó una llamada y entonces, gracias, ya espera un momentico. Listo, entonces este punto se queda con 6 votos a favor. Siguiente punto. El siguiente nos dice cartografía local de la danza para la caracterización de agentes, prácticas, espacios, actividades, procesos institucionales. Se aplicó una prueba piloto con 3 localidades, Suba, Bosa, Usaquén, y se está realizando la sistematización y análisis de la información recogida a partir de marzo de 2022. Se espera aplicar la encuesta a las demás localidades del Distrito Capital. Acá estamos como responsables el maestro Felipe Lozano, la mesa de universidades, pues a cargo de, me imagino que de la maestra Ana, la gerencia de danza y el maestro Edgar Leiseca. Entonces, si algún compañero más quiere hacer parte de esta actividad, y si no, entonces escribimos si estamos de acuerdo o no. Solo mencionar que este es un proyecto que ya se viene adelantando y pues que es importante mantener. Totalmente de acuerdo. Luis, me gustaría unirme a esta acción.
Ok, maestra Yolanda, entonces le vamos a pedir el favor a la maestra Sheila porque yo tampoco puedo editar, que si puede ingresar a la maestra Yolanda, muchas gracias. Listo, ya quedó. Pasemos entonces a la votación. Listo, creo que ahora sí estamos todos. Falta alguien. Ah, María Paula. Sí, falta María Paula. Allá. No, 6. acaba de Sí, votar. ya se demoró en llegar porque ya había. Listo, 6 de 6, ya quedó aprobada esta actividad. Pasemos al siguiente. El siguiente punto es el de reactivación económica. Acá está el punto de fomentar y apoyar actividades que se están desarrollando por academias, grupos de danza y demás agentes del sector, generar acciones que fortalezcan las iniciativas que se han propuesto por agentes del sector, promover la generación de programas o alianzas o redes colaborativas artísticas y de gestión de danza. Bueno, sí, acá pediríamos es que la persona que escribió nos pueda aclarar, porque pues como ya lo veíamos, nosotros como consejeros tenemos unos alcances eh, y bueno, la idea es mirar eso, hasta dónde podemos cumplir lo que quede escrito en nuestra APA. Entonces, la persona que haya escrito acá, el maestro, tiene la palabra. Hola, fui yo, entonces no sé si el aporte que acabé de hacer, Sheila, hacía más claro. Pues no sé, esa casilla estaba desocupada, entonces como que, pues no sé si con lo que aporté ahora, si está dentro de las acciones que podemos desarrollar nosotros como consejeros, no sé. Sí, es que en este caso aquí las acciones serían, estos más bien parecen objetivos más que acciones. Entonces, acciones sería, por ejemplo, abrir un espacio de diálogo con el sector para recoger, no sé, propuestas para la reactivación. O sí, sería eso, o generar comunicación, no sé, como seguimiento de las acciones de las entidades públicas alrededor de la reactivación, de cómo se ha ido haciendo, de cuántos han sido los beneficiarios de danza, cómo hacer ese ejercicio de seguimiento que también se puede hacer en esta línea, o tal vez, no sé, se me ocurre, no sé, ya no se me ocurrió nada. Perdón, maestra, a mí se me viene algo a la pues, cabeza. generar, ¿cómo es? O sea, es más concreto, o sea, ya la acción, ¿a qué se va a hacer? Ok. Bueno, entonces no sé, mientras seguimos hablando, puedo como buscar esas acciones concretas Ok. en referencia a... Yo tengo una. Escuchando ahorita la pregunta que nos hacía anteriormente la maestra Yolanda y mirando todo esto de lo local y viendo la pospandemia, pues una de las acciones que podríamos hacer nosotros como consejo es precisamente indagar cuál es el balance de efectividad que ha tenido el sector de la danza en la reactivación económica después de la pandemia, ¿sí? Mirar cómo los subsectores de la danza pueden buscar una mejor asertividad en cara a los programas del programa distrital de estímulos, sabiendo que muchas academias o muchas agrupaciones nunca necesitaron pasar un proyecto, pero llegó la pandemia y vieron la necesidad de empezar a inscribirse a los programas distritales de estímulos y se encontraron con la pared de que no sabían escribir un proyecto, que no tenían el bagaje suficiente, no sé, esas cosas. Entonces creo que esa indagación sí la podríamos hacer desde el consejo, se podría pedir a participación un informe, ¿no? ¿Qué opinan? Pero un informe de la participación, No, del balance de efectividad, porque una cosa fue que las academias participaron, sí, todo el mundo participó en la pandemia, pero ¿qué tan asertivo fue para el sector de danza esa participación? Entonces es un informe de impacto. Eso, sí. Entonces, pues no sé si lo escribimos.
Sí, aquí lo estoy escribiendo, pero ese ejercicio de recopilación de información es un tema de memoria y de caracterización. Entonces la estoy ubicando en el punto anterior, pues obviamente que tiene que Ok. ver con la reactivación, pero es más como una Sí, acción de sí, de investigación. información, de investigación, Sí, exactamente. Sí. porque ese informe no solamente sería para las acciones, ¿para qué? Para las academias que desarrollaron esas acciones como concretas, sino también, por ejemplo, la gerencia de danza, qué acciones implementó para la reactivación también, ¿no? Supongo que podría ser. Ujú, ¿Y cuál fue el exactamente. Entonces, impacto? Perfecto. exacto. O sea, ahí en el impacto nos tienen que decir, pues, cuáles fueron las que hicieron y qué impacto realmente tuvo. O sea, qué tanta, por ejemplo, qué tanto número de personas participaron y de esas personas, quiénes tuvieron esas condiciones específicas, pero que tenga que ver directamente con el ejercicio de la reactivación más allá de las convocatorias de estímulo. O sea, que sea muy Yo, direccionada. yo me quiero unir a ese punto, maestra. ¿Listo? ¿Quién más? Yo tengo la mano levantada porque quiero decir Ay, algo. maestro, perdón. Dígame. Maestro Felipe, qué pena, es que de verdad yo estoy desde el celular y no lo veo. Tiene la palabra, maestro. Gracias. Reitero que esta es una mirada que hay que hacer frente a la responsabilidad y la efectividad y el impacto que han tenido las acciones que tomó la institucionalidad para atender a la reactivación económica de cara pues a la crisis generada por la pandemia y que pues dio que como, o evidenció la precariedad en la que está el sector de la danza en temas de laborales, en temas de espacios, en temas de seguridad social, en temas de actividad económica. Y a mí me parece que en ese orden de ideas, este punto es más porque el sector indague, o sea, que haya una mirada de la efectividad que han tenido esas acciones y cuál es la proyección pues de cara a lo que se viene, porque sabemos que hay una situación que no ha cambiado, es decir, esto llegó para quedarse y que muchas de nuestras prácticas pues han tenido que cambiar, pero también muchos de nuestros sectores han pasado de la precariedad a la pauperización más tenaz. En ese sentido, es muy problemático. Ay, se me fue la paloma. Ya, dame un segundito. En ese sentido es necesario que digamos, se tenga en cuenta esas propuestas que sacó el distrito, digamos, esas convocatorias que sacó el distrito que fueron muy criticadas, ¿sí? Que para muchos fueron sacadas de los cabellos como por redireccionar unos recursos que estaban pensados para circulación, para eventos de gran impacto y que se pasaron a unos recursos con unas convocatorias flash en las que incluso hubo la queja de que pues pasaron, digamos, gente que tenía empleados, ¿sí? Empleados que tenían su trabajo, en fin, que tenían sus ingresos y que no atendieron realmente a los más vulnerables y a los que más se afectaron por esta pandemia, por esta situación. Y está también pues toda esta mano de derechos de petición que se pasaron, que incluso pues Luis estuvo liderando varios de esos procesos, pues que nunca tuvieron una respuesta efectiva. ¿Y qué pasó con todo eso? Está incluso la propuesta que hizo el Consejo Nacional de Cultura, incluso de la mano con el Consejo Distrital de Cultura, de la Cultura, Artes y Patrimonio, que tampoco obtuvo una respuesta. ¿Qué ha pasado con todo eso? Me parece que ahí eso ameritaría pues como un trabajo más que tiene que ver precisamente con la participación ciudadana, pues que se indague, se cuestione y se pida cuentas y se pida también una proyección de, bueno, hacia dónde vamos en el caso concreto del sector de la danza, pues con este problema de la reactivación económica. Entre otras razones, porque no se ha hecho una caracterización de nuestras actividades económicas, de dónde es que nosotros generamos recursos, cuáles son los recursos que genera la danza y qué es también la razón por la cual se plantea desde la representatividad de investigación, pues hacer un encuentro en torno a eso. Que, pues, tal vez no tenga todo que ver, pero hace parte de esa pregunta. El distrito conoce de qué vivimos nosotros,
el distrito conoce cuáles son los circuitos económicos que nosotros manejamos, el distrito conoce cuáles son esas actividades, espacios y esos agentes que generan actividad económica en la danza, el distrito conoce cuánto es el aporte a la economía de la ciudad que genera la danza, el distrito conoce o tiene cuantificado cuántas son las pérdidas en dineros, en el cierre de salones, en la pérdida de empleos, en todo lo que ha pasado con la pandemia en el sector de la danza. El distrito conoce cuántas personas están afiliadas a seguridad social, cuántas tienen contratos laborales. Es decir, ahí eso es una cuestión bastante amplia, compañeros, y de mucha problemática, pues que realmente no se le ha dado un tratamiento en una respuesta clara. Es decir, estamos en la misma precariedad, es decir, tal vez algunos hayan logrado poder salir a flote, pero la mayoría del sector está jodido y sigue jodido, y no solo a nivel Bogotá, sino a nivel nacional. Totalmente de acuerdo, maestro Felipe, y creo que ese es uno de los informes que debemos pedir de cara a, pues, a entregar nuestro proceso como consejeros, ¿no? Porque creo que no se tienen números claros, como su merced lo dice, y bueno, ya esto lo vivimos en pandemia, liderando tantas cosas, pero sí creo que ese proceso no se puede quedar ahí, sino que hay que seguir buscando que se rinda un informe de cara a la asertividad que tenemos nosotros como sector de danza en esto que se llama reactivación, que pues hasta ahora no se ha dado, o pues hasta este año es que realmente se están viendo como los primeros trazos de una reactivación de verdad normal con la salida del público ya a las calles nuevamente. Entonces, pues los invito a votar este punto, y si alguien más se quiere unir a trabajar en este tema de investigación, porque realmente sí es un tema de investigación, entonces levante la manito y lo podemos incluir de una vez. O si no, votamos con el de acuerdo. Maestro Luis, María Paula está pidiendo la palabra. Gracias, Edgar. Si me da como pena hablar, interrumpir así. No, que pues creo que ahí, obviamente, en toda la parte de todo el apoyo, digamos, a la información, tiene que estar, pues, por supuesto, la gerencia de danza en todo este tema también de la reactivación. Y hay como algo que aquí la maestra Yolanda estaba poniendo, que dijo que qué pasaba con la reactivación local. Muchas gracias, maestra María Paula. Entonces, maestra Sheila, unimos a la gerencia de danza en este punto, en este acompañamiento para solicitar ese informe. Y en respuesta a lo de la reactivación local, creo que también eso hace parte del siguiente punto, y ya es mirar la reactivación económica dentro de lo local, ¿no? Pero entonces, yo creo que salgamos primero de pongamos si estamos de acuerdo o no, para que ya quede como consolidado, y vamos con el siguiente punto, que ya entraríamos con lo que dice la maestra Yolanda. Ay, perdón, me perdí. ¿Qué estamos votando? Perdón. Maestra Sheila, estamos votando sobre el punto que estábamos tocando de ese informe de impacto. Entonces ya le estamos votando si estamos de acuerdo en que ese punto quede dentro del APA o no. Perfecto. Faltan 3 votos. Creo que faltan solo 2, perdón, porque el maestro Felipe ya votó. No, también no, ya estamos porque Luis votó, el maestro Felipe votó, Sheila, Yolanda, voté yo, votó Edgar,
Creo que ya estamos, ¿no? Falta Leonard, Ah, que ok. acaba de Ah, llegar. es que Leonard acaba de llegar, ok. Sí, perdón, buenos días, pero pues no, me abstengo de votar porque acabo de entrar a la reunión y no estoy como muy Ok. empapado. Serían 6 de 7 y una abstención. Ok, entonces avanzamos. Surgía una pregunta y es qué pasa con la reactivación en lo local, que lo mencionaba la maestra Yolanda. Entonces creo que dentro de estas acciones, no sé, propongo yo que se pudiera, o no sé si se pudiera desde el Consejo Distrital, fortalecer los espacios públicos e independientes de circulación y creación artística en las diferentes localidades de la ciudad. Esto pues buscando ampliar la cobertura de los grupos de danza locales. Y pues también algo muy importante sería como facilitar el consumo de la oferta barrial con su ciudadanía. No sé qué les parezca, maestros. Allí, perdónenme, levanto la mano. Hago una observación. Sí me parece importante que podamos abrirles como espacios para conversar o socializar lo que pues, en las localidades se esté haciendo desde los consejeros, pero creo que es importante que se mencione que es una tarea precisamente de los consejeros locales, no tanto nosotros como consejeros distritales, porque tendríamos que tener, como les decía hace un rato, una mirada ampliada y general, más que específica de las necesidades o de los temas puntuales de cada localidad, que de pronto sí podríamos abrir como espacios de socialización, pero la labor es realmente de los consejeros locales. María Paula, yo tengo una pregunta dentro de mi ignorancia. Hay muchas localidades que no cuentan con espacios eh, para tener, digamos, buenas presentaciones. Hay muchas localidades que no cuentan ni con teatros, bueno, con espacios adecuados para su ejercicio. Y generalmente lo que hace uno es tomas culturales en parques, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Buscando cómo fortalecer esos espacios de circulación de los grupos locales desde, no sé, desde la gerencia de danza, no podríamos facilitar algunos espacios como la media torta o escenarios móviles para que el consumo de esa oferta barrial llegue fácilmente a su ciudadanía? ¿O es Claro que imposible sí. eso? Luis, eso se trabaja desde la estrategia de IDARTES es local y justamente los escenarios móviles, por ejemplo, pues de hecho, pues cubren un montón de eventos en varias localidades de danza incluso, sobre todo de danzas urbanas, bastantes, y también de folclore, por ejemplo, también festivales con adulto mayor. Ahí el tema, ¿cuál es? Digamos, lo que implica a las alcaldías locales es poder poner el recurso de la producción, porque lo que no tienen los escenarios móviles es una capacidad tan alta en recurso de producción. Es decir, montar un escenario móvil te cuesta alrededor de unos 6 millones de pesos entre lo que cuesta la planta, lo que cuesta los baños públicos, o sea, las cabinas sanitarias, la alimentación de los artistas o también de los técnicos pues, que acompañan, porque es una labor dura, es una labor que implica más de 8 horas de trabajo. Lo que implica la logística y la salud. Digamos que con los escenarios ese es el tema. Los escenarios siempre han estado abiertos y hacen bastantes préstamos, coproducciones con las alcaldías locales y también con, digámoslo así, festivales locales. Ahí el tema es siempre esa negociación que implica el costo de la producción, porque el IDARTES no alcanza a tener tanto. O sea, no tiene un recurso limitado para una cantidad, digamos, de eventos al año que están además amarrados a la meta. Es decir, cada escenario tiene un número específico, una meta específica de eventos que debe hacer al año. Entonces, como muchas veces la necesidad es mayor,
pues no existe ese el recurso de producción, el escenario como tal está, y eso sí se articula directamente es con los escenarios. O sea, se articula directamente enviando la solicitud, pero todo el tiempo se apoyan muchísimos eventos en las localidades. De danza bastantes, pero pues también, y lo mismo con Mediatorta y todo, claro, esa ruta existe, mejor dicho. Esa ruta es posible y sí se puede lograr. La forma más rápida y fácil es a través de las alcaldías locales y que las alcaldías locales puedan generar esa coproducción con el escenario. Esa es como la mejor manera, digamos, de hacerlo, pero claro que se puede. Ahí lo que ustedes necesiten en que yo les comparta también como toda la viabilidad para eso, para poder articular con los consejeros locales, que de hecho ya se hace a través de IDARTES es Bogotá, que es justamente esas reuniones que se hacen mensuales con cada localidad y con temas, porque hay una específica, una reunión específica con los escenarios. Ahí pues yo tuve, digamos, contacto con varias personas de la danza y también pues ahí es, digámoslo así, multidisciplinar porque entran también pues música, está también artes plásticas y se hace una articulación con todos. Pero lo que, mejor dicho, ahí la ruta que requieran, ahí cuenten de una, pues ahí el IDARTES también está siempre apoyando con los escenarios, esa ruta existe. Muchas gracias, María Paula. Entonces yo creo que aquí podríamos es poner como acción promover un espacio de diálogo con el sector para que esté enterado de esto, porque yo ni siquiera como consejero local y representante de las localidades conocía esto. Realmente, cuando tú dices que existe, yo quedé como, ¡ah! ¿Y yo por qué no lo sabía? Entonces, sí, creo que lo que nos faltaría es como promover ese espacio de diálogo para que todos nos enteremos y sepamos qué debemos hacer para tener esa articulación en lo local y esto nos ayudaría mucho en respuesta a lo que preguntaba la maestra Yolanda. Maestra Yolanda, no sé si queda claro o no. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que como ahorita se está haciendo lo de la reactivación con el IDARTES y la localidad, en es cultura local, entonces pues igualmente acá Bosa pues tiene el privilegio de que se presentaron muchísimas iniciativas y la mayoría son de danza. Entonces por eso decía de que tenía que ver lo distrital con lo local, si lo local prácticamente en este momento está más o menos bien, no digamos bien, bien, pero sí más o menos bien. Entonces hay una fortaleza en la danza a nivel de reactivación acá en lo local. Y también quedé sorprendida en este momento cuando nos comentan que hay IDARTES, ¿es qué? ¿Es localidad? Yo no sabía y Sí, quedé... IDARTES es Bogotá. Y Eso. darles, sí, que lo que busca Entonces, básicamente, sí. Ahí te pongo un pequeño ejemplo para que tú entiendas, porque esa es como una de las apuestas como bien importantes de esta administración, y es que, ay, perdón, es que yo no sé si ella ya terminó de hablar, no, maestra, no, no, sí, sigue. que te oigo como cortada, perdón. No, sigue. Sí, que esta estrategia de IDARTES es Bogotá dio inicio el año pasado, a inicios del año pasado, aunque ya en el 2020 al final justamente se pensó como una de las estrategias de reactivación para precisamente poder mirar cuáles eran las situaciones y los estados en las localidades y una de las estrategias de reactivación es cultura es local, que viene con fondos locales, pero que la está llevando a cabo el IDARTES en articulación con las alcaldías locales, justamente haciendo diagnósticos de las necesidades puntuales de todos los sectores artísticos en las localidades. Entonces ahí, digamos, se han ido cubriendo localidades, no se ha llegado a las 20. Este año uno de los propósitos es llegar a las 20. Listo. Muchísimas gracias por la información, maestra. Sí. Yo creo que para que hagamos una noción de tiempo, porque ya faltan 10 para que termine la reunión, entonces los invito por favor a que votemos si estamos de acuerdo o no en este punto y poder avanzar porque todavía nos quedan 2 puntos grandes más. Entonces los invito a votar, compañeros.
Igual creo también que el maestro Felipe levantó la mano hace ratico. Sí, no, pero continuemos y más bien ahora que lleguemos al punto a los siguientes puntos, entonces, ok. Listo, maestro, muchas gracias. Listo, ya hay 7 votos a favor. Ok, entonces aprobamos este punto por unanimidad y vamos con el siguiente. El siguiente nos dice solicitar informe de impacto de las acciones de las entidades públicas en cara a la pandemia y en relación con la reactivación económica del sector dancístico, bueno, del sector. Creo que ese sector sobra, maestra Sheila, el último, porque se repite. Quedaría realizar o solicitar informe de impacto de las acciones de las entidades. Ese punto se incluyó en el anterior, que ya se votó. Ese, digamos. Ah, ok, entonces ese ya esto no lo abolimos. Sí, ya sé. Listo, entonces Ya lo borramos quito, ese. ya lo quito. Vale. Listo, sigamos con lo transversal. Creo que nos faltan como 8 minutos. Antes de iniciar este proceso, pues nos hacen falta todavía varios puntos. No sé si alcancemos en 8 minutos a seleccionar todos, porque me imagino que todos los puntos tienen que argumentarse. Me preocupa es el tiempo. Si estamos todos hasta las 1:30, lo sacamos, pero si no, es mejor cerrar acá y tal vez programar una segunda sesión para este tema. Y en esta semana, porque tampoco podemos darle largas a la reunión, o pues al ejercicio del APA, o si esta APA, este pedacito lo complementamos a través de correo electrónico. Sí, yo creo que pongámoslo a votación porque, bueno, yo esta semana también estoy como corto de tiempo y creería que sí debemos terminarlo y lo podríamos hacer por medio electrónico. Lo dejo sobre la mesa, no sé qué piensen los demás compañeros. Igual ya no queda sino el punto transversal y la propuesta de temas para la asamblea. Edgar dice que no se podría quedar. ¿Alguien más? No sé, la maestra Yolanda, necesitamos 6 votos, me has dicho. Ah, ok, el maestro Felipe tampoco podría. Sí, no se logra. Entonces, si les parece, Luis, yo creo que es mejor que lo votemos por correo. Por correo, sí, maestra. Sí, que lo votemos por correo y también, bueno, ahí ya como cualquier observación pues lo tengamos muy claro a través de correo para que quede como el soporte y que se exponga que en el correo hace parte de esta sesión, es como la continuidad de la sesión. Edgar. Quería hacer una salvedad antes de... Yo tengo una pregunta. A mí me preocupa realmente que siempre estemos los mismos en las reuniones. Es como, no sé, yo sigo como que no pueden ser dinámicas que sigan sucediendo, porque al interior también sigue sucediendo lo mismo, como que siempre hablan los mismos, siempre las decisiones los toman los mismos. Entonces yo no sé ahí internamente qué se puede hacer, porque la verdad yo lo exteriorizo, es molesto saber que yo tengo que correr a terminar una clase y correr para seguir en la otra. Entonces como que, no sé, no es chévere. Qué pena, pero lo tenía que decir. Gracias, maestro Edgar. Sí, realmente pues esto es de compromiso, ¿no? Y como lo decía la maestra Sheila al inicio, se supone que nosotros estamos representando unos sectores y pues hay que mirar qué tipo de representatividad les estamos dando realmente a nuestros sectores. Lo mismo pasa con el APA, todos debemos hacer parte de ella. O sea, si bien es cierto que hay como unas líneas de trabajo, en todas las líneas de trabajo debemos estar, por lo menos que estemos en una línea, pero debemos estar
trabajando activamente en ellas. Entonces, muchas gracias por el llamado de atención, maestro Edgar. Maestro Felipe, ¿tiene usted la palabra? Sí, simplemente para recalcar que pues, la importancia que esto de la rendición de cuentas se realice teniendo en cuenta que no solo es responsabilidad de IDARTE, sino que también las alcaldías locales tienen mucho que ver en esto, ¿no? Eso es una cuestión que también los consejeros locales pues tienen que ejercer su función y mirar cómo es que se está apoyando esa reactivación del sector. Y para hablar pues de los dos eventos concretos que pues tienen que ver con, por un lado, con el tema de la representatividad de investigadores y por el otro pues con los otros líneas que se están planteando, que el uno pues toca el tema de esa caracterización económica que incluso está ligado a lo de la cartografía, ¿no? Porque no podemos hablar de reactivación económica si no conocemos pues cuáles son esas actividades que generan economía en el sector, que eso no se ha identificado. Y el otro tema pues de la mirada del análisis de los premios de investigación, básicamente es por tener un estado del arte que sea muy específico y que tiene que ver con la línea de investigación, con el sector de investigadores que yo represento. Puede estar ligado, claro, eso no quita que esté vinculado a la mirada del portafolio general que se plantea hacer, como lo propone Sheila, pero a mí sí me interesa como investigador hacer una mirada específica de ese impacto que tienen esos procesos. Entonces, pues el hecho de que se realicen esos dos eventos no quiere decir que sea como generar una actividad aparte, sino que pues en lo posible estén vinculadas con las demás acciones. Es básicamente para aclarar eso. Sí, maestro, es que al plantearlo así, implica entonces que todos los miembros del Consejo, así como usted lo planteó ahí, también escribamos nuestras acciones como acciones transversales, ¿no? Es decir, usted lo hace y lo propone desde su representación de investigadores y el resto, el de festivales, el de redes, tendríamos que incluir ahí las acciones que vamos a hacer concretamente con nuestras representaciones. No está mal, me parece muy interesante, de hecho, que tengamos esa es la tarea que vamos a hacer con nuestras representaciones individualmente, pues sería genial, pero no sé si todos los compañeros lo quieran incluir, o como dicen por ahí, ¿no? O todos en la cama o no. Entonces, no sé, yo lo pongo creo que es que ahí el tema no fue muy claro para mí, ¿sí? Pues yo supuse que había que plantear pues las otras acciones que tenemos como compromiso, como representantes de sector, plasmar ahí. Ahora bien, pues son las acciones que se articulan con todo lo demás, porque el tema de lo económico se articula pues con esto que estamos hablando de reactivación y también tiene que ver con la cartografía, porque la cartografía, que es una iniciativa institucional en la cual yo me sumé como investigador, ¿sí? Que fue pues propuesta por la gerencia de danza específicamente, pues tiene que ver también con el tema de la reactivación económica de algún modo y tiene que ver también con las otras líneas porque ahí se va a detectar pues qué está pasando en lo local, ¿sí? Con todo el tema de prácticas artísticas, de espacios, de recursos, de medios. Y el otro tema de lo económico, pues el otro tema de lo económico pues toca con ese tema también de la reactivación, porque no podemos hablar de reactivación si no conocemos pues si no tenemos caracterizado el desarrollo económico, las actividades económicas que representan la danza. Y así con el tema de investigaciones, porque pues la idea es no generar actividades que solo tengan que ver con el sector, sino que pues de alguna manera con el sector que uno representa, sino que de alguna manera también pues permeen otros espacios. Es decir, eso no riña que se puedan hacer esos dos encuentros de investigación como parte de la función de representante, pero también que eso esté vinculado con las otras acciones que se están desarrollando, porque así pues no estamos como atomizando con acciones distintas desde
todos los puntos y como repitiendo temas. Es prácticamente Sí, no. eso. Chicos, Maestro yo tengo Felipe, que maestro, retirarme, por cuestión de tengo que tiempo, retirarme les porque pido. tengo una cita médica. Vale, Sí, es que compañeros, no, una cosita, antes de que se me retiren, vamos a dar de aquí al viernes para que todos entremos al de acuerdo en las respuestas de correo para terminar con el APA, porque pues igual esto ya tiene que quedar colgado. Entonces les pido, compañeros, por favor, Luis, vamos a voy dar de para aquí al eso. viernes. Dime, Espéreme, dime. lo que voy a hacer para que sea mucho más rápida la elección es montar esto en un formulario Drive y que cada uno allí exponga si está de acuerdo o no está de acuerdo con cada uno, con sí y no, y con eso salimos de esto mucho más rápido. Entonces, no sé, ¿te parece? O sea, si lo hacemos así. Perfecto, me parece súper Para que bien. no tengamos, sí, y pues la verdad, ahí la pregunta, en todo caso, de este punto particularmente, sería entonces, si incluimos dentro del APA las actividades de cada uno de nosotros, porque esta actividad que menciona el maestro Felipe es una actividad que obviamente es transversal a todos, o dejamos solamente el primer pedacito que es amplio y pues cada uno de nosotros en nuestros informes tenemos que dar cuenta de las actividades que hacemos con nuestras representaciones. Que llamo en este momento la atención porque hay algunos que no presentaron informe y que es importante que lo hagan. Entonces, allí incluiría eso también para que pues lo tengamos en cuenta y lo incluyamos o no lo incluyamos, pero que sea una decisión general. Totalmente de acuerdo, maestra. Otra cosita, la maestra María Paula había escrito que tenemos 2 reuniones pendientes. Maestra, creo que esas reuniones ya tienen fecha y si no estoy mal, una está para la próxima semana, que es la reunión con la mesa de adulto mayor. No sé si alguien tiene esa información Sí, a la mano. sí. Creo que es la próxima semana, Pues, ¿cierto? es la próxima semana, creo que si no estoy mal, el martes también o el lunes. Eso está en el Drive, pero yo creo que, no sé, que no Si tengo es el que no correo tengo abierto en este claro, momento. no tengo claro Pero las sí, eso ya quedó, porque en el correo que nos envió Joana, ahí decía, y en la reunión pasada dijimos qué día, y en el correo decíamos en qué semana lo distribuíamos. que decía la Entonces, semana, pero no la fecha exacta. pero sí, es que en la reunión sí dijimos cuándo podíamos en la semana. Y lo que ¿Dónde hizo puedo verificar esas Yolanda, fechas? ¿Dónde puedo verificar esas Vamos a fechas? hacer una en el cosa. correo. No, es que en Yo el me correo encargo no de encontré. pedirle, compañeros, yo me encargo de pedirle las fechas a Joanita para esas 2 reuniones y las cuelgo en el grupo de WhatsApp para que todos estemos como al tanto, ¿les parece? Luis, muchas Listo. gracias. Y Silvia, ¿nos ayudas en ese sentido a que programemos la fecha? O sea, en el calendar, por favor, para que no lo ocupemos con nada. Listo, claro que sí. Listo. Cerrada la sesión. Entonces, ya en un rato les envío el formulario para que lo diligencien y ya que en el acta, Silvia, te voy a poner ahí como usuaria para que puedas de ahí descargar las respuestas, ¿vale? Listo, vale. Gracias. Ok, bueno, chao. Bueno, compañeros, Muchas muchísimas gracias gracias. por todo, muy amables, que estén bien, que tengan un muy feliz día. Chao, Chao, que Luis, estén muchas bien. gracias. Sheila, Hasta gracias. luego.